La hemeroteca, el mundo fascinante del lenguaje. Bienvenidos al Club de Lectura, un espacio que se construye a través del puño y letra de sus autores. Sean todos bienvenidos. La hemeroteca, el club de lectura crítica. Nos permitimos analizar diferentes textos y autores cristianos para introducirnos al mundo fascinante y mágico de la lectura, para permitirnos identificar y apropiarnos de las enseñanzas y visiones de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, presencia y visión individual y personal. Empezamos el recorrido por el mundo fascinante de los libros a través de una lectura crítica con la intención de seguir el crecimiento impulsados por conocer los distintos autores para formar la imagen de Cristo en nuestra vida. Para este espacio vamos a trabajar e iniciaremos con un libro de un autor húngaro, Monseñor Tihamér Tóth, y de sus obras, estaremos trabajando Cristo Rey. Sean bienvenidos a la hemeroteca, el mundo fascinante de los libros. De Monseñor Tihamér Tóth, húngaro, nacido en Budapest en 1889, nació y fue sacerdote católico húngaro, obispo de Veszprém, que se destacó como predicador y su dedicación a la pastoral de los jóvenes y estudiantes. Era el tercero de los 5 hijos del matrimonio formado por Ana Pristela y el abogado Matyáš Tóth, que falleció en 1895. Este autor, entonces, que existiera en el siglo XIX, deja un legado muy importante. El 30 de mayo de 1938 fue nombrado por el Papa Pío XI obispo y coautor de Veszprém, y tras fallecer el obispo Nándor Róta, lo sucedió en la misma diócesis el 3 de marzo de 1939. Es un preámbulo entonces para introducirnos ya en este mundo mágico hoy con uno de los libros, de esos apuntes mágicos de puño y letra de Monseñor Tihamér Tóth. Cristo Rey, dentro de su introducción, nos informa que el 11 de diciembre de 1925 los padres de la Iglesia registraron un acontecimiento de trascendencia suma. La santidad, el Papa Pío XI, en su encíclica Quaes Primas, instituyó una nueva festividad. Mandó consagrar que un domingo del año se celebrase la fiesta de la realeza de Cristo. Es un tema tan importante que le vamos a dedicar este libro. Así inicia entonces esta introducción a este libro, a este mundo mágico que hoy estaremos viendo y analizando con todos ustedes. Continuamos así esta introducción, donde afirmaba el autor, y al escogerlo como tema de este libro, me fundó en 2 consideraciones. La primera es el respeto filial y homenaje que hemos de manifestar los fieles católicos a todas las palabras y a todos los actos del Papa,
Él es la cabeza visible de la iglesia. Y me acaecía también la importancia del tema. El objeto de la nueva festividad es tan inagotable que temo falte lugar y tiempo para desarrollar los puntos necesarios, es decir, para explicar debidamente la realeza de Cristo. ¿En qué consiste la nueva festividad y cuál es el objeto del Papa al instituirla? ¿Qué significa la realeza de Cristo y qué podemos esperar de la misma? ¿Cómo ha mejorado la sociedad desde que se dejó guiar por Cristo y qué sería ella sin el Redentor? Cristo es Rey de todos nosotros, Rey de la Iglesia, Rey del sacerdocio, Rey de los confesores, Rey de los atribulados, Rey del individuo y de la sociedad. Política, matrimonio, deportes, costumbres, vida moral, infancia, juventud, mujer, familia. ¿A dónde llegan cuando siguen a Cristo? ¿Y cuál es su resultado si prescindiesen de Él? Y aquí, la constatación que hace el autor de esta introducción, que para la fecha, en el siglo XIX, ya se aventuraban los aires de un pensamiento que fuera a cambiar el mundo en los próximos años, ya a mediados del 50, los 80 y 70, donde la humanidad ha tenido un cambio respecto a los valores muy significativo. Afirma el autor en su introducción: tales serán los puntos que pienso exponer. Pido a mis amables lectores que sigan los razonamientos con el interés y la atención que se merecen la palabra del Papa y la importancia del asunto. Así como lo ha pedido el autor de este libro, vamos a darle la importancia que como cristianos nos convoca a hacer el análisis crítico de este libro, un libro que realmente es sencillo y de fácil captación para cualquier persona. Escrito también para enfocarnos y estar cada vez más tratando de seguir leyendo cada capítulo. Vamos a empezar con el concepto de la realeza de Cristo en el capítulo número 1. Así, de su puño y letra, vamos entonces a empezar con Cristo Rey, de Monseñor T. Hammer. Capítulo primero, concepto de la realeza de Cristo. Cuando instituyó Pío XI esta nueva festividad, lo hizo pensando en el bien que traería al mundo entero. Al hacerlo, el Papa hizo constar explícitamente que lo que esperaba de la misma era una renovación del mundo. Tenía una tristísima experiencia. La guerra mundial se terminó con un tratado de paz, para la cual no se pidió la colaboración del Papa. Estos aspectos de paz, aquellos en que ni siquiera se menciona el nombre de Dios y continúan las asambleas por la paz, pero nadie pronuncia el santo nombre de Dios. De ahí los resultados que vemos. No vivimos en paz y no estamos tranquilos. Nuestro mal está justamente
en que no somos lo bastante cristianos. El Papa es precisamente el vigía en la atalaya del Vaticano. A él incumbe mostrar el camino. Es él que mejor conoce cómo está la salud espiritual del mundo, que es lo que nos está diciendo el Papa al publicar la festividad de Cristo Rey. No tenéis paz, no la tenéis, porque lo buscáis por los caminos cerrados. Prescindís de Cristo, cuando Él es el punto céntrico de toda la historia. Se ha desencadenado la peste en el mundo, la peste que destruye las conciencias y la vida moral. Hombres, esta peste está corrompiendo al mundo. Os contagiáis cuando desterráis de vuestra vida a Cristo. De seguir así, pereceréis. Y lo que más prueba cuánta razón existe al Santo Padre es el hecho de que nosotros ni siquiera nos asustamos al oír su grito de alarma. Qué poco se habla de ello en los medios, en las reuniones, en las conversaciones. ¿Sucede realmente así? ¿Dónde se habla de ello? En ninguna parte. Y eso precisamente demuestra la gravedad y la grave enfermedad que está sucediendo en la sociedad. Desde el más alto puesto se nos llama la atención sobre la enfermedad mortal que padecemos y ni siquiera nos asustamos, no movemos ni un dedo. Claramente entonces el autor nos está mencionando la importancia de este libro y también le da en primera instancia el significado de las palabras del Papa y cómo corresponde, nos coloca claramente ese ejemplo, que en la Segunda Guerra Mundial, en los tratados, en los acuerdos, pues no se tuvo en cuenta a Jesucristo, a Dios, que es el Rey de la historia, que es el que dirige el mundo. Para nosotros los cristianos, primero es Jesucristo, y a partir de ahí, de sus designios, pues se van arreglando y se van cuadrando todas las cargas, porque con la fe, realmente entonces es lo que nos nutre y nos lleva a vivir en Cristo toda su vida, toda su enseñanza, que es a partir de la mansedumbre y también ese título que se le da a Jesucristo como Rey de la Paz. Continúa el autor. A este respecto, me acuerdo de un caso curioso. Un médico experimentado llevó a sus jóvenes alumnos a una gran sala del hospital. Los colocó en medio de la misma y les dirigió esta pregunta. Díganme ustedes desde aquí, lejos, ¿cuál es el enfermo más grave? No atinaban a saberlo y nadie se atrevía a contestar. ¿Cuál? ¿No lo saben? Pues bien, miren allí, en aquel rincón, aquel hombre que está lleno de moscas. Es él, porque si un enfermo sufre con tranquilidad, no y con apatía completa, que las moscas se posen sobre su cara, es señal de que ya se acerca su fin. Algo para recalcar en este libro y este autor es cómo nos deja impresionados con las enseñanzas a través de sus parábolas. En varias de sus capítulos nos trae una serie de parábolas que nos instruyen, nos alientan a expandirnos, a conocer más, a explorar nuestra mente a través de estos ejemplos que nos ilustran de una forma más clara el tema que se está tratando. En este caso, veíamos entonces cómo con este ejemplo y con esta parábola, donde un enfermo que ya ni siquiera se aquieta y tampoco pues se molesta,
porque en este caso las moscas se posaban sobre su cara y eso no le causaba preocupación. Y desde allí la sabiduría para ese doctor, médico, profesor a sus alumnos para decirle que era la persona que ya estaba a punto de fallecer. Es el reconocimiento. Y así quiere instruir también el autor a todos sus lectores a mirar de cómo la indiferencia, en este caso, del ser humano hacia las enseñanzas de Jesucristo, hacia la iglesia, pues nos están corcomiendo. Lo hablaba al principio de este capítulo sobre los acuerdos de paz de aquella guerra, de la Segunda Guerra, donde no se menciona a Jesucristo. Ahí ya estamos perdiendo la batalla. ¿Quién pierde la batalla? El ser humano. En este caso, una palabra que nos debe causar asombro: la indiferencia. ¿La indiferencia a qué? La indiferencia a Cristo, a sus costumbres, a la enseñanza. Cristo Rey. Continuamos en esta primera edición de este programa del Club de Lectura. La enfermedad de la sociedad no puede ocultarse por más tiempo. Aparecen ya las úlceras gangrenosas, pero nadie cambia de postura, nadie se asusta. ¿Pero dónde está el mal? Me preguntará tal vez alguno: ¿es que acaso se persigue a la iglesia? ¿Es que no hay libertad religiosa? ¿Es que le espera al creyente el caldazo o la cárcel? No, ya no existen tales preocupaciones como los antiguos y dioclecianos. La peste actual obra de distinta manera. Sus vacilos enrarecen el aire en el torno de Cristo y no permiten que en la vida pública seamos católicos. Ya se están viendo en las instituciones cómo los conceptos de la iglesia, su sabiduría, su santa doctrina, pues se están sacando de la vida pública. A eso hace referencia el autor cuando nos llama entonces cuál es el mal, dónde se está viviendo, y lo compara con el mal anterior. ¿Dónde está el mal? Se preguntará, ¿acaso van a ir a la cárcel como cuando existía en la época de Nerón o de Diocleciano, que los encerraban por ser cristianos, por ser creyentes? Ahora no. Ahora están empleando otra técnica, otra táctica para sacar a Cristo de las vidas del ser humano, para no proclamar a Cristo como Rey y como Señor de la humanidad. El mundo es un libro inmenso, continúa diciendo el autor. Cada criatura, una frase del mismo. El autor, la Santísima Trinidad. Todo libro gira alrededor de un tema fundamental. Si quisiéramos resumir en una sola palabra el pensamiento fundamental del mundo, habríamos de escribir este nombre: Cristo. Ahora no lo vemos aún como toda claridad. Tan solo comprenderemos cuando aparezca en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Entonces veremos sin nubes y neblinas que Él fue el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el centro y la meta. Pero aunque ahora no lo veamos con claridad, creemos que a donde falta la señal del Hijo del Hombre, allí reina la oscuridad, allí se eclipsa el mundo espiritual, el sol se eclipsa para las almas. ¿Y cómo enfatiza el autor en este párrafo, donde nos hace caer en cuenta como cristianos que realmente lo que nos sostiene es la fe, el creer? Nos dice, pero que aunque no veamos con claridad, creemos
Y la palabra que vemos la enfatiza en dos ocasiones, la repite dos veces. Dice que donde falta la señal del Hijo del Hombre, allí reina la oscuridad. Muy claro, entonces, lo que se vive y lo que se experimenta, porque desde lo que tiene el cristianismo es que realmente la palabra se hace carne, se hace viva en cada ser humano, se experimenta, y no solamente en cada ser humano, sino en las sociedades. El sol se eclipsa para las almas, se eclipsa el mundo espiritual. ¿Cuándo? Cuando no está Cristo. Ahí realmente hace énfasis el autor de este libro. Agrega el autor: pero confesamos a Cristo, nos consideramos católicos. ¿Me dirás acaso, amigo lector? Sí, ¿quién más, quién menos? Pero son tan pocos los que viven a Cristo. Cristo es el Rey en mi corazón. Es verdad, Cristo es el Rey de mi hogar, es cierto, pero no basta. Cristo es Rey también en la escuela, en la prensa, en el Congreso, en la fábrica, en el municipio. Nuestra mirada del mundo. ¿Dónde impera la Santa Cruz de Jesucristo? Es la pregunta que se hace el autor. Le vemos en los campanarios de la iglesia, en algunas escuelas, sobre la cama de algunos católicos. Pero en la vida pública, ¿dónde impera la cruz de Cristo? No la vemos. Una noche fría, una noche sin Cristo, envuelve las almas. Cristo, aún para muchos de los que fueron regenerados por el santo bautismo, no es más que un vago recuerdo que no influye apenas en su vida. ¿Comprendes, pues, cuál es el objetivo de la nueva festividad? Hacer patente esta terrible verdad, que Jesucristo es el sol del mundo, no brilla en este mundo. Y resume el autor en este último párrafo la intención que tenía el Papa Pío XI al instituir esta festividad. ¿Y cuál es la importancia? Aquí está toda. El sol del mundo no brilla en este mundo. Y nos hace la invitación en el párrafo anterior, donde nos dice que en la vida pública, en ninguna de las estructuras y donde se mueve el hombre, está Jesucristo. Y es también, o cabe resaltar, cuando afirma el autor, que muchos de nosotros, cuando recibimos el bautismo, pues lo haríamos de una manera inconsciente, porque simplemente es esta señal al comienzo de la vida y después nos olvidamos. Hace parte de la cotidianidad el ser cristiano y se nos va olvidando, y por eso vivimos en tinieblas. No brilla en este mundo el sol del mundo. Nadie persigue la religión de Cristo. Pase, pero no hay lugar para él, en ninguna parte. ¿Cómo suena para nosotros esta frase? No hay lugar para él. ¿Dónde la hemos oído? Si la noche de Belén, allí tampoco hubo nadie que persiguiese a Jesús. Solo que las circunstancias políticas, sociales y económicas eran tales que no hubo lugar para él. Hoy no se persigue, acaso a Cristo, pero no hay lugar para él. ¿En dónde se puede hallar hoy a Cristo? Tan solo en la iglesia. Pero esto no basta. Él nos lo pide todo.
porque le pertenecemos. En el momento de salir de la iglesia, ya tenemos la impresión de vivir entre los cristianos. Cristo es Rey, pero le vemos despojado de su corona y así no puede reinar. ¿Cómo hemos llegado a tal extremo? Como la araña insensata de la parábola de Jorge Hexen. Y es algo para resaltar, una parábola impresionante en este libro. Vamos a mirar y vamos a escuchar en estos momentos algo impresionante que hace realmente espectacular este libro de una enseñanza inmensa de este autor. Escuchemos pues lo que nos dice el autor. En una hermosa mañana, una pequeña araña sujeta a la copa de un árbol muy alto de un fino hilo se deslizó hasta el cerca del suelo. Allí encontró un arbusto de tamaño más que regular y empezó su trabajo. Comenzó a tejer una red. Ató el cabo superior al hilo largo por el cual había bajado. Los otros cabos los fijó en las ramas del arbusto. El resultado del trabajo fue una telaraña magnífica con la que podía cazar moscas con gran facilidad. Pero al cabo de algunos días ya no le pareció bastante grande la red y la araña empezó a ensancharla en todas las direcciones, merced al hilo resistente que bajaba de arriba. La obra pudo hacerse a las 1000 maravillas cuando, en las madrugadas otoñales, las brillantes perlas de rocío matutino cubrían la espaciosa red. Parecía toda ella un velo recamado de piedras preciosas que centelleaban al ser atravesadas por los rayos del sol. La araña se sentía muy orgullosa de su obra. La cosa iba bien, de tal forma que engordaba de día y lucía un abdomen respetable. Ya no se acobardaba de la desmirrigada y hambrienta que había llegado a la copa del árbol hacía unos meses. Una mañana se despertó de muy mal talente. El cielo estaba nublado. No se veía una sola mosca por los contornos. ¿Qué habría en este fastidioso día otoñal? Al menos daré una vuelta por la red, pensó por fin. Veré si hay algo que remendar. Examinó todos los hilos para ver si estaban seguros. No encontró el más leve defecto, pero su mal humor no desaparecía. Al ir y venir refunfuñando de una y otra parte, notó en el cabo superior de la red un hilo largo cuyo destino no podía recordar. De los demás hilos lo sabía muy bien. Este viene acá. Al final, esta rama rota. Aquel va por allá hacia la espina aquella. La rama conocía todas las ramas. La araña conocía todas las ramas. La trama toda de su tela. Pero, ¿a qué hace aquí este hilo? Y para el colmo, es completamente incomprensible que suba hacia arriba, sencillamente al aire. ¿Qué es esto? La araña se irguió sobre sus patas traseras y abriendo lo más posible los ojos, miró hacia lo alto. No hay más que ver. Este hilo no termina nunca. De cualquier manera que se le mire, este hilo va derechito a las nubes. Cuanto más esfuerzo hacía la araña para llegar a la solución del enigma, tanto más se irritaba. Pero, ¿para qué sirve aquel hilo que sube hacia la altura? Naturalmente, en medio del continuo banquete que se daba de la carne de las moscas,
Había ya olvidado por completo que cierta mañana, hacía meses, ella misma bajó por este hilo. Tampoco recordaba cuánto le sirvió el mismo hilo para tejer la red y ensancharla. Todo lo había ya olvidado. No veía allí más que un hilo inútil. Fin alguno. Conduciendo hacia arriba un hilo que para nada servía, un hilo que colgaba del aire. ¡Abajo!, gritó por fin, completamente fuera de sí, y de un solo mordisco rompió el hilo. La telaraña se desplomó instantáneamente y cuando la araña recobró el sentido estaba tendida en el suelo, paralizada, al pie de la zarza, la ruina de lo que había llegado a ser, una espléndida red entretejida de perlas y de plata. La envolvía como un húmedo jirón de trapo. En aquella mañana nublosa se convirtió en pobre pordiosera. Derribó en un segundo toda su obra, porque no comprendió la utilidad del hilo que la guiaba a las alturas. Hasta aquí la parábola de Jorgensen, parábola de profundo significado, parábola que denuncia con claridad aquella falta, aquella enfermedad radical por la cual sufre tan aguda crisis la sociedad moderna. No se respeta la autoridad, se falta el respeto a la ley, no se respeta el saber, la virtud, la experiencia, la edad. Se da una increíble contradicción, a la vez que hay un enorme progreso técnico, el hambre es cada vez más desdichado. ¿Por qué? Porque se desarrolló tan solo una parte de nuestro ser. Si alguno le creciesen solamente las manos, sería un hombre contrahecho. Es lo que le pasa a la sociedad. Se ha desarrollado mucho la ciencia, la técnica, la industria, pero no se ha progresado en integridad moral. No es de extrañar que esté contrahecha. Creo que hemos visto en esta última parte, con esa bella parábola, un ejemplo que nos describe realmente la intención del autor al darnos cuenta y cómo en esa pequeña frase donde dice que realmente el hilo que baja es el que nos lleva a las alturas y cómo queda nuevamente la araña como una pordiosera al cortar el hilo. Creo que fue algo espectacular este ejemplo de parábola que utiliza el autor para describirnos la forma de cómo Cristo es Rey y pasa por nuestras vidas. En la Edad Media, todas las manifestaciones de la vida estaban enseñoradas por Cristo. Hoy no ocurre lo mismo. Desde que el alto grado de desarrollo de la ciencia y de la técnica nos ensorbeció y nos dieron vértigo, desde entonces nuestra mirada se clavó exclusivamente en la Tierra. Los hombres de la Edad Media creían que la Tierra era el centro del universo y, no obstante, sabían mirar al cielo.
Hoy sabemos que la Tierra no es más que un punto en el universo y sin embargo a ella se limitan todos nuestros deseos y nos olvidamos del cielo. Los antiguos creían que el mundo daba vueltas en torno de la Tierra y a pesar de ello se portaban como si esta Tierra no fuese lo principal de sus vidas. Hoy sabemos que la Tierra no es el centro del universo y con todo vivimos como si todas nuestras esperanzas hubieran de concentrarse en ella. Y así vamos viviendo y nos afunamos, pero llega un momento en que una mina se desploma, una explosión destruye varias fábricas, un tornado devasta una región y mata a centenares de hombres. Entonces se estremece por un momento el hombre en su pequeñez, al ver la mano poderosa de Dios, pero esto no dura más que un momento. Sentimos lo que sentimos, sentimos lo que sintió la armada invencible, el soplo de Dios, capaz de dispersar a los ejércitos más poderosos, pero al momento siguiente, por encima de las minas derrumbadas, en medio del estertor de los moribundos, el hombre sin Dios sigue jactándose de sus proezas. Imaginemos la escena si Cristo bajara de nuevo a la tierra. Se volvería a ser rechazado como ocurrió en la noche de Belén, cuando sus padres le buscaban hospedaje. ¿Dónde podría nacer Cristo? San José pasa por muchas ciudades y toca la puerta de muchas casas. No podemos acoger a nadie más. No tenemos sitio. Toca en los estudios de los artistas. De ninguna manera. El arte no tiene por qué verse influido por la moral. Toca en las redacciones de los diarios, toca en los cines y teatros. No le dejan entrar. No hay lugar para él. Toca a las puertas de las fábricas. ¿Estás escrito en el sindicato? Es la pregunta con que le reciben. No. Entonces, aquí no vienes. Cristo no cuenta para nada en este mundo. Cristo Rey, oh Padre Rey sin tierra. Hace siglos que los bacilos de la peste de la inmoralidad se han infiltrado solapadamente en la sangre de la humanidad, a costa de ir diluyendo cada vez más la doctrina de Cristo. Ahora nos encontramos que todo está corrompido. El destierro de Cristo empezó en el mundo de las ideas. Día tras día íbamos pensando en todo menos en Dios. Nuestra fe se debilitaba cada vez más. No ha muerto aún, es cierto, todavía somos cristianos, pero está dormida. Y ya vamos llegando al final de esta parte donde nos permitimos estar dándonos ese banquete que nos trae este autor para nuestra vida cristiana, para nuestra fe. Y cómo hace esa lectura tan calcada de lo que es el mundo, no solo en ese instante, para ese tiempo que estamos en comienzos de los años del siglo XX, finalizando el siglo XIX, sino que también para esta época entonces
hace parte y es calcado y un reflejo mucho más allá de lo que nos dice el autor. Vamos a terminar entonces. No le creas, amigo lector, o si tuvieses una lámpara de Aladino para descubrir en qué piensan los hombres, observa, si no, los pensamientos de muchos cristianos durante el día. Son diferentes de los que pudieron tener los paganos honrados, los paganos rectos, antes de la venida de Cristo. Un poco de bondad natural, una honradez exterior. Contesta, pero en el fondo del alma, un mundo helado, un mundo sin Cristo. Así, amigos oyentes, amigos que están disfrutando de esta club de lectura, espero haya sido de su agrado. Compartan este video, denle me gusta, compartan la campanita para que se den cuenta cuando nuevamente está el club de lectura, la hemeroteca, enviando estos nuevos mensajes con estos libros que nos instruyen para la vida cristiana, de autores cristianos, que realmente es fascinante, no solamente porque nos hacen vivir como en el día de hoy, un libro que nos enseña y nos instruye a través de Jesucristo, sino de la iglesia. Muchas gracias. Recuerden suscribirse a nuestro canal, darle me gusta y compartirlo para que llegue a muchas más personas. La hemeroteca, un espacio pensado para el fortalecimiento de los valores. Gracias por escucharnos. Nos vemos en una próxima edición del Club de Lectura. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y compartir. Déjanos tus comentarios. Hasta pronto.